Tal vez sí se observa. Ahorita ya. Ya. Acerca de los problemas, la primera pregunta era de indicar si era verdadero, falsa o incierta las siguientes afirmaciones según el capítulo 15, que anteriormente, brevemente ya revisamos. En literal A dice, en el caso del estudiante universitario representativo, la riqueza humana y la no humana son más o menos iguales. En esta afirmación consideramos que es falsa debido a que la riqueza humana y la riqueza no humana no son netamente iguales, ya que la riqueza humana de un estudiante universitario representativo es mayor debido a que le espera una vida laboral en el futuro, mientras su riqueza no humana puede ser igualada a cero, ya que no posee riqueza financiera e inmobiliaria, ya que no trabaja en esos momentos porque se encuentra estudiando. El Bueno, literal B. ahí para complementar un poco, Ángel, ahí está, para esta primera respuesta, bueno, diríamos que van a haber muchos casos. Obviamente hay de todos los niveles de ingreso en cuanto a las familias y con base en eso, pues también los hijos de estas familias. Sin embargo, creo que una situación que es muy común, incluso no solo en países como los nuestros, sino en países desarrollados, es que los estudiantes no cuenten, diríamos ya de manera inmediata, con el tema de la riqueza no humana, que es el tema de activos financieros, ¿sí? Y el tema de activos inmobiliarios. Posiblemente tal vez alguno de sus estudiantes sí lo tenga, porque proviene de una familia que tiene ingresos, pero en su gran mayoría, incluso por un tema, diríamos, cultural, a estos jóvenes, diríamos, les toca comenzar iniciando desde cero para poder acumular esas riquezas. En el caso de la riqueza humana, que básicamente proviene de su ingreso laboral, de su actividad laboral, pues también como al final todavía no está trabajando, el estudiante, digamos, promedio. Cuando decimos promedio nos referimos al más representativo. Hay, diríamos, obviamente, algunos casos en los que igual trabajan, es una situación bastante incluso loable, podríamos decir, pero la gran mayoría, diríamos, tiene esta facilidad de poder dedicarse de manera casi exclusiva, diríamos, al tema del estudio. Y en ese sentido, pues diríamos que en realidad las dos riquezas, tal vez este estudiante no las tenga todavía. En realidad, podríamos decir que al menos si está todavía estudiando, no cuente con ninguna de las dos, en la mayoría de los casos. Obviamente hay que matizar un poco, porque le repito, van a haber también estudiantes que sí tengan, o incluso estudiantes que tengan esta iniciativa de emprender también, es muy común hoy en día. Las plataformas digitales, por ejemplo, permiten el tema de las redes sociales, incluso permiten que los estudiantes puedan ya incluso tener ciertos ingresos, por ahí algunas actividades que realizan, pero en realidad el estudiante promedio pues todavía no tiene esta posibilidad. De hecho, por eso mismo diríamos estudian, porque su objetivo es tener en primer lugar una riqueza humana significativa en los próximos años y con base en eso ir acumulando también algo de riqueza humana en activos financieros, activos diríamos, inmobiliarios. ¿Sí? Eso nomás. Siga, por favor, Anchi. El literal B nos dice, los experimentos naturales como la jubilación no inducen a pensar que las expectativas sobre la renta futura sean un importante factor que afecta al consumo. Coincidimos que es falso debido a que los experimentos naturales inducen que las expectativas de ingresos futuros sean un factor importante que afecte el consumo. El consumo puede verse afectado debido a que tenemos la idea que ningún individuo desea endeudarse a futuro, por lo cual siempre consumirá en relación a su expectativa de ingresos. Es fundamental. Creo que siempre todos, bueno, eh, creo que la mayoría pues se plantea esta pregunta de qué va a pasar después con mis ingresos, con mis gastos, cuando ya no tenga la posibilidad de trabajar. Y en ese sentido, pues el tema de los sistemas de jubilación son fundamentales porque garantizan al menos un nivel mínimo de consumo, que bueno,
dependiendo de los países, no siempre ese sistema es el mejor, no siempre los pagos son puntuales, pero en todo caso, al menos existe en la previsión, en las expectativas de que eso les ayudará a tener, diríamos, una vida más o menos cómoda después de jubilarse. O incluso también este tema de los seguros privados, que también hoy en día ha tomado bastante auge, precisamente por estas deficiencias que presentan los sistemas públicos. Entonces, en ese sentido, creo que todos en algún momento, por muy, diríamos, por mucho que se tenga esta mentalidad de vivir el momento y todo eso, creo que todos en algún momento, pues siempre se plantean esa pregunta y en ese sentido, pues toman decisiones en el momento presente respecto a su trabajo, respecto a generar este ahorro, que al final esto es un ahorro, para poder sobrevivir de una forma más o menos, diríamos, estable, ya en esos periodos en los cuales ya no se puede elaborar, ¿sí? Pero siempre, digamos que es un aspecto que merece la atención o que tiene la atención de la mayoría de nosotros en algún punto de nuestras vidas. El establecer cómo se va a sobrevivir y sobre todo después de que ya no se pueda tener un ingreso laboral o ya no se pueda ir directamente a temas de trabajo. Sí, siga por favor. El literal C. Tras la crisis financiera, el crecimiento de la renta futura esperada cayó. Verdadera. Tras la crisis financiera ocurrida en el 2008 por la burbuja inmobiliaria, el crecimiento de la renta futura esperada se mantuvo bajo durante un largo periodo de tiempo, ya que no solo afectó al país de origen, que es Estados Unidos, sino al resto del mundo. Muy bien. La D. Los edificios y las fábricas se desprecian mucho más deprisa que las máquinas. Falso. Los edificios y las fábricas se deprecian mucho más lento que las máquinas. Esto quiere decir que las máquinas poseen una depreciación mayor, ya que tienen una manipulación y uso constante de ellas, mientras que los edificios y las fábricas permanecen inmóviles, excepto cuando son manipulados directamente en el caso de alguna remodelación o construcción. Como ya previamente observamos acerca de la depreciación, los edificios se deprecian de 15 a más años. La Y E. un aspecto adicional, perdón que la interrumpa, Angie, es que los edificios y fábricas se pueden alquilar, se pueden rentar. En cambio, las máquinas tienen un uso más específico. Solo se utilizan para actividades específicas dentro del proceso productivo. Entonces, literalmente, aparte de que tienen esta vida útil más corta, por el mayor uso, diríamos, por la intensidad del uso, está esta situación de que posiblemente una empresa que ya vea que esta máquina está muy desgastada, ni siquiera tenga la posibilidad, por ejemplo, bueno, diríamos que alguien podría decir que puede aprovechar el tema de los metales y algunas partes de la máquina para poder recuperar algo de la inversión, adicionalmente, obviamente, a lo que produce respecto al tema productivo, pero siempre existe como tal esta situación de que las fábricas y las instalaciones sí pueden ser utilizadas para otro tipo de actividad, obviamente con ciertas adaptaciones y mejoras, y en ese sentido, pues tienen, diríamos, este aspecto en particular. Obviamente la inversión que se debe hacer en ellas es mucho mayor que una máquina, pero asimismo tiene un mayor tiempo útil de vida. Y en ese sentido, pues diríamos que algunas empresas, ya en el momento que cierran, al menos podrían recuperar parte de su inversión si arriendan estas instalaciones, cosa que no pueden hacer con las máquinas. Siga, por favor. Literal E. Cuando el valor de la Q de Tobin es alto, quiere decir que el mercado de valores cree que el capital está sobrevalorado y que por lo tanto la inversión debería ser menor. Acordamos que es falso, pues cuando el valor de la Q de Tobin es alto, se espera una sobrevaloración en el capital y que por lo tanto aumenta la inversión también. Diríamos que es una relación lógica. Cuando hablamos de sobrevaloración, estamos diciendo que es más rentable, que por lo tanto la inversión que se realice, diríamos,
es más alta. No tiene mucha lógica que diríamos, se genere esta revalorización y que la inversión disminuya. Sí, entonces, en ese sentido, genera más incentivos para aumentar la inversión. Siga, por favor. Literal F. Al menos que los beneficios actuales afecten a las expectativas de beneficios futuros, no deberían tener ningún efecto sobre la inversión. Falso. Pues los beneficios actuales sí tienen efecto en la inversión, incluso después de tener en cuenta que el valor actual esperado de los beneficios. La inversión depende tanto del valor actual esperado de los beneficios futuros como el nivel actual de los beneficios. Muy bien. Los datos de Estados Unidos, los datos de Estados Unidos correspondientes a las 3 últimas décadas sugieren que los beneficios de las empresas están estrechamente relacionados con el ciclo económico. Verdadero. Los datos de Estados Unidos sugieren que los beneficios de las empresas estén estrechamente relacionados con el ciclo económico. Las variaciones del consumo y la inversión normalmente son del mismo signo y más o menos de la misma magnitud. Concordamos que es verdadero, pues la variación porcentual en inversión es mayor, pero el tamaño absoluto del consumo es mucho más alto. Así que en términos generales son de magnitudes similares. Muy bien. Básicamente la idea es que existe esta correlación, que es un término estadístico y econométrico, que menciona que cuando aumenta el nivel de inversión, también lo hace el nivel de consumo o viceversa, porque en realidad el consumo o buena parte del consumo está relacionada con la renta que se obtiene de la actividad laboral. Y cuando la inversión aumenta, el nivel de actividad laboral aumenta en las empresas. Y en ese sentido, pues generamos esta interacción. Aparte de lo mencionado de manera específica en el texto, de que más o menos generan las mismas variaciones o tienen el mismo comportamiento conjunto, ¿sí? La idea es que no pueda haber uno sin el otro, como dijimos el día de ayer, porque con eso se garantiza tener una economía más balanceada. De nada nos sirve tener o generar incentivos para producir más, invertir más, si no tenemos una demanda suficiente o si la demanda que compra esos bienes y servicios no tiene los ingresos suficientes. Entonces, en ese sentido, van de la mano. ¿Sí? Muchas gracias, Santi. Por el tiempo lo vamos a dejar ahí. Solo nos faltarían los dos ejercicios, el 2 y el 3, que en realidad son súper directos, es aplicación de fórmulas. Por ahí hay que considerar algún aspecto adicional para adaptar un poco la fórmula respecto a las condiciones planteadas en los ejercicios, pero no es nada complicado, ¿ya? Entonces, por favor, no se olviden, hasta las 23:59 está habilitado el enlace para que suban este trabajo grupal, un solo documento por grupo, ponen los 3 o 4 nombres que están en cada grupo, y el día lunes de la siguiente semana nos tocaría revisar estos dos ejercicios, y por favor vengan leyendo el capítulo 16, que es el último de esta tercera unidad, y que con eso ya pues nos permite concluir los contenidos. Respecto al trabajo de investigación, ¿qué fue lo último que se les envió, chicos? El que presentaron hasta ayer. Completar las 30 referencias bibliográficas económicas. ¿Ya tenemos las 30? Me imagino que sí, todos. Y economista. Y economista. Muy bien, entonces, este video siempre molesta. Voy a revisar, más bien para que esta semana no, pero tengo solo dos. Faltarían. Es que les mencioné que hasta hoy podían cargar, entonces a lo mejor están revisando todavía. No, más bien me refiero a, no, sí, tenemos ya 10 iniciales. Ya, entonces, no, hasta hoy tiene razón. No hay ningún problema. Entonces, por lo pronto, más bien, vengan revisando estos ejercicios que hicimos como taller. Los vamos a socializar, diríamos, el día lunes al comenzar la clase, y vengan leyendo el capítulo 15 que vamos a comenzar a ver los contenidos de ese capítulo. Y yo, mientras tanto, reviso estos 3 avances que han presentado respecto al proyecto, al tema de la revisión de literatura, para ver si se tiene que hacer algún cambio, y más bien la siguiente semana ya les doy alguna observación respecto
a cada grupo, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Por vengan leyendo el capítulo 16. Que les vaya muy bien. Un excelente resto de la semana. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, Licen. Muchas gracias, economista.